recordamos licenciado en Sociología, doctor en Educación y sobre todo una persona muy atenta en cómo explicar claramente temas que son complejos, difíciles, como en este caso te propongo, Roberto, estos mitos y leyendas urbanos. Sí, buenas noches, Ernesto. Y permitime saludar a mis colegas hoy en su día, el docente universitario, me parece que era importante. Y bueno, un poco pasando al tema, es interesante porque pareciera que hay una disputa o una lucha entre lo que es el pensamiento racional, que es el que tenemos a la hora de pensar cómo hacemos para utilizar nuestro dinero y que nos rinda, o a la hora de pensar en la misma ciencia explicando los fenómenos de la realidad. Pareciera que con la ciencia moderna uno puede explicar todo nuestro devenir. Y en realidad la ciencia moderna es bastante nueva, tiene muy poco tiempo con la humanidad. La humanidad ha explicado históricamente su existencia, su vida en un sentido de poder comprender el pasado, de poder comprender el presente, pero también de poder explicar lo que va a pasar y qué va a pasar con su existencia y con su devenir, esa angustia que justamente siempre nos atraviesa. Y la humanidad históricamente lo ha explicado siempre a través de un conocimiento que no ha referido a la ciencia. La mayor parte de la historia de la humanidad lo ha explicado a partir del pensamiento mítico religioso. Entonces, el gran cambio lo produce la ciencia cuando empieza a poner en cuestión esos modos de explicación respecto a la vida, respecto a cuestiones esenciales para el hombre que tienen que ver con el sentido de la vida, qué pasa después de la vida, el por qué estamos acá. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, si somos los únicos que estamos en este universo, y que en realidad esas explicaciones hay una cuestión muy interesante, que hay distintos autores. Por ejemplo, Weber planteaba desde la sociología que el proceso de modernización, al que él llamaba ese proceso de burocratización o de racionalización de la sociedad, iba a llegar a que la ciencia iba a copar todos los espacios de pensamiento del hombre. Es decir, no iba a quedar rincón para poder uno explicar, por ejemplo, el sentido de la muerte por el pecado o el sentido de la muerte por algún dios que nos viene a definir el destino. Y en realidad la humanidad ha seguido recurriendo y recurre a estos modos de pensar porque justamente la ciencia no explica todo. La idea de pensar que el conocimiento verificable es el que puede explicar todo es algo que ya quedó en cuestión a partir de la posmodernidad. Y también buscamos la necesidad del ser humano de creer en cosas superiores para, superar miedos, para dar explicación a lo que no tiene explicación o que no la conocemos porque todavía la ciencia no nos da una respuesta. El caso de la muerte, hay terraplanistas que no creen que la Tierra sea como es realmente. Y gente que cree en 10.000 cosas y uno no está en contra de eso, sino que tiene una razón de ser. Porque pueden convivir. Cuando Gramsci habla del sentido común, que es el sentido hegemónico, que es el que todos tenemos, habla de que ese sentido común no es el que plantea la idea de somos todos modernos y pensamos en clave de ciencia y pensamos todos en clave de lo racional. El pensamiento racional, que es ese que está guiado por contar con las suficientes pruebas para poder actuar. A nosotros nos impulsan los deseos, nos impulsan la propia historia de la humanidad, y Gramsci lo que dice, en el sentido común conviven de manera no contradictoria los pensamientos de una sociedad desde los más antiguos hasta los presentes. Y el sentido común hace que justamente se puedan poner en práctica. Por eso, cuando pensamos, por ejemplo, en una difunta Correa, en el Gauchito Gil, en quienes, por ejemplo, vos me planteabas respecto a los terraplanistas. San la Muerte, por ejemplo, que por ejemplo, en México. Están dando cuenta de una historia, están dando cuenta el mito y la leyenda y la propia religión no solamente explican un sentido de la existencia humana en clave individual, que eso sí lo hace la razón instrumental. Explican y dan sentido a una historia, a una sociedad y a una comunidad. Por eso es que la leyenda no se muere. La leyenda le da identidad a una sociedad. Por ejemplo, para nosotros lo que es la difunta Correa. ¿Estamos de acuerdo? En ella depositamos la confianza en nuestra propia sociedad y el sentido de existencia de nuestra propia sociedad no es menor. Por eso es que el mito y la leyenda no tiene un valor por su veracidad.
¿Está bien? O sea, nunca se puede comprender la validez de un mito o de una leyenda a partir de los criterios de la ciencia. Eso es, y esto lo plantean, por ejemplo, los religiosos respecto a los dogmas religiosos, al dogma cristiano, por ejemplo. La idea no es que no se pueden explicar desde los sentidos de la razón y desde los sentidos de la ciencia, aquellos que están vinculados con la verificación, con la falsación, con la comprobación. Con un método científico. Exactamente. Básicamente la existencia humana no obedece solamente a esos principios. Y es interesante porque ahí es donde uno empieza a encontrar estas contradicciones, pero que no son, digamos, contradicciones que vayan a poner en duda la condición estructural. La difunta Correa va a seguir ahí, Gauchito Gil va a seguir ahí, los terraplanistas van a seguir ahí. Y el pensamiento científico, sin embargo, como pensamiento hegemónico, como pensamiento que ordena hoy a nuestras sociedades, también pueden convivir. La astrología, por ejemplo. Por ejemplo, la astrología y la astronomía es un caso muy, muy interesante. Sí, más allá de que ahora los mitos y leyendas nos llevan a la muerte, como antes los mayas, por ejemplo, mataban a las personas por mitos, por creencias de ellos en ese momento. Y les costaba la muerte de una persona, sobre todo a chicos, adolescentes, que sacrificaban, les sacaban el corazón, y ese era el sacrificio para los dioses. Hemos avanzado un poco también. Bueno, habría que preguntarse, o ir un poco más profundo a lo mejor, pero el mito de la modernidad respecto a la explotación de nuestra naturaleza y a la idea de poder entender que esta sociedad de consumo que sobreexplota la naturaleza no es un mito respecto a que eso garantiza una existencia plena del hombre. Sí, estamos rodeados de mitos. Digamos, el propio mito de la modernidad, el propio mito de entender que esa sociedad moderna, industrializada, que sobreexplota los recursos humanos, pareciera contar con toda la racionalidad porque es el dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre el propio hombre. Ahora, en realidad se producen dinámicas de sacrificio que son tan fuertes como las que estuvieron en sociedades y en culturas pasadas. ¿Me explico? Es decir, no hay un orden válido. Si bien durante la modernidad pareciera que la ciencia venía a explicar y la idea de progreso, venía a explicar el sentido último de la humanidad en la sociedad, está claramente expuesto que eso no necesariamente es así. De hecho, las pandemias a las que hemos sufrido y superado. Sufrido y a las que sufriremos, obedecen al pensamiento científico, racional, moderno y a nuestro modo de convivencia occidental, que, insisto, remite a un mito. Ahí está el éxito, ahí está, pareciera, el orden de constitución del hombre y de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Roberto Acuña, por este comentario que nos hace pensar en otras cosas, no solamente en inflación, sino en temas que hacen al hombre mismo. Es la idea. Muchas gracias por la invitación.